Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, hoy Jesús nos da una gran lección de humildad y también nos da coraje para la misión. La lección de humildad es, dice el evangelista Juan, capítulo 13, que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y con este signo él quería dejar claro que el más importante en el reino de los cielos es el que sirve a sus hermanos, es el que se humilla, el que se despoja de las grandezas de este mundo y se pone al servicio de los más necesitados. El que hace eso, tal como lo hizo Jesús, que es el Hijo de Dios, pero que se despojó de toda esa riqueza, de esa investidura divina, para aparecer como el más sencillo de todos los hombres, para servir al prójimo y para limpiar no solamente nuestros pies, como lo hace con sus discípulos, sino limpiar nuestra alma que está podrida, que está de alguna manera muerta, también infectada con la peor de todas las mugres o infecciones, que es el pecado. Para eso vino Jesús, a sanar nuestras almas enfermas. Y no hay un servicio más precioso que ese: ayudar al prójimo en lo que más necesita, ayudarlo a salir de su error, a salir de su pecado, a salir de las tinieblas de la ignorancia, de pensar de que va por buen camino, pero en el fondo se está dirigiendo directamente al precipicio de la condenación eterna. Entonces no hay amor más grande que ayudar a alguien a volver al camino correcto, y el camino es Jesús, y Jesús nos da el ejemplo de esta manera, ¿no? ¿Cómo vamos a poder ayudar a muchas almas, personas que andan perdidas, que están extraviadas, que se han alejado de la fe? No haciéndoles sentir que las juzgamos, que las condenamos, que somos superiores porque tenemos fe y ellos no. Todo lo contrario, haciéndonos humildes, pequeños y sirviéndolos, bendiciéndolos cuando ellos nos maldicen, ayudándolos cuando ellos nos quieren hacer daño. Ese es el ejemplo que nos ha dejado el Señor. Y en segundo lugar, Cristo nos da valentía para ir a misionar, porque Él nos asegura que somos sus enviados, que el que los recibe a ustedes, dice el Señor, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre Dios que me ha enviado. Entonces, bueno, aquí sacamos varias conclusiones. En primer lugar, entendemos por qué en nuestra Iglesia católica no tenemos ningún problema en venerar a los santos y en honrar sobre todo a la Santísima Virgen María, porque hoy Jesús lo dice: el que a ustedes los recibe, me recibe a mí. Entonces, si nosotros amamos a la Virgen María, queremos a San José, estamos recibiendo a Jesús, porque ellos son los principales enviados del Señor para ayudarnos a nosotros. De hecho, Jesús en la cruz le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, porque quiere que todos reconozcamos a la Virgen María como nuestra protectora, nuestra patrona, nuestra Madre Celestial. Si recibimos a María, estamos recibiendo y amando a Jesús. Lo mismo a San José y a todos los santos de la Iglesia. A cada santo que nosotros veneramos, nosotros lo reconocemos
como un instrumento de Jesús, como una presencia de Jesús a través de él. Ayer en el Santo Rosario que rezamos para adorar a Jesús, en el segundo aniversario de nuestra capilla de adoración perpetua, se hicieron oraciones muy bonitas, preciosas, antes de cada decena del Rosario. Y una de esas decenas decía: Señor, haz que yo sea como una custodia viva, que yo te pueda portar a ti, que pueda reflejar tu presencia, Señor, que a través mío otras personas puedan verte a ti. Y eso es lo que dice Jesús: el que a ustedes los recibe, me recibe a mí. Pero para que las personas puedan ver a Jesús en mí, es necesario que yo cumpla este mandato de Cristo, que es vivir la santidad. La santidad entendida no solo como evitar el pecado, sino como vivir el amor hasta el extremo de lavarle los pies a nuestros hermanos y de servirlos como Cristo nos sirvió a nosotros. Si es necesario incluso dar la vida por los demás, incluso por nuestros enemigos, para que ellos se arrepientan, ¿no? De hecho, todos los mártires, antes de entregar su vida, lo último que dicen es: mira, hermano, antes de que tú me des muerte, yo quiero perdonarte, quiero que sepas que yo te perdono. Así como Dios me ha perdonado a mí, yo también quiero perdonarte por este daño que me haces. No te lo tomo en cuenta. Entonces, ese gesto de perdonar al prójimo, tal como Cristo nos perdonó en la cruz, es el signo mayor de la santidad. Amar incluso a los enemigos y entregar la sangre por aquellos que nos odian. Entonces, no hay nada más grande que eso, hermano, porque esa persona ya es otro Cristo. Cristo está actuando a través de ella. Y hoy también sacamos una lección muy importante de este Evangelio, que dice: el que a ustedes los recibe, a mí me recibe, y es la importancia que tienen los laicos en la misión de la Iglesia hoy. Es fundamental hoy en día reconocer el protagonismo que tienen los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Todos los bautizados que no son ni diáconos, ni sacerdotes, ni obispos. Desde el que tenemos este regalo del Concilio Vaticano II, se ha descubierto que en el bautismo está presente una misión tan importante de toda la Iglesia, hasta el punto que ahora la misión, en primer lugar, debe estar considerada en las manos de los laicos. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero lo digo con tranquilidad porque el Concilio Vaticano II lo expuso. Poco a poco esto se va tomando más y más en serio en la Iglesia. El obispo Fulton Sheen, un santo obispo de Estados Unidos, decía eso a sus laicos, a su rebaño. Le decía: miren, queridos hermanos, hoy la Iglesia no la van a sostener ni los sacerdotes ni los obispos, la van a sostener ustedes, los laicos, les decía. Ustedes, siendo santos laicos, podrán ayudar a que la Iglesia también tenga santos sacerdotes y santos obispos. De hecho, hoy celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, una santa laica, una mujer laica. No fue religiosa, no estuvo en una congregación, vivió en su casa toda su vida, ¿no? En la casa de sus padres, en el siglo XIV, después de Cristo, por supuesto. Esta mujer tuvo 24 hermanos, imagínense, todos hijos del mismo padre y la misma mamá. Y ella entonces, que era una de las últimas, quiso desde muy pequeñita consagrar su vida a Dios. Y se consagró a la Santísima Virgen también. Y también muy pequeña, adolescente, ella se convierte en terciaria de la orden dominicana. La orden primaria son los sacerdotes dominicos, la orden secundaria, las monjitas dominicas, y la orden terciaria era esta forma de consagración laical que tenían muchas personas, ¿no? Entre ellas tenemos también a Santa Rosa de Lima, que hace algo muy parecido a Santa Catalina de Siena. ¿Y a qué se dedica Santa Catalina de Siena? En su casa ya en Italia. Ella hace una cabañita al fondo del patio de su casa
Ella era muy bonita cuando joven, entonces muchos querían casarse con ella, sus papás también querían que ella se casara, pero ella no, ella quería estar consagrada y vivir plenamente, ¿no es cierto?, los votos de pobreza, obediencia y castidad, pero como laica, y no quería casarse, quería ser esposa de Cristo nomás. Entonces ella fue muy radical y se cortó todo el pelo, ¿no? Se rapó prácticamente para no quedar tan bonita y para espantar a los pretendientes. Pero además ella hizo muchos sacrificios y vivía siempre en oración, en contemplación, sobre todo de los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes dirán, bueno, parece una monjita. No, era una laica, era una persona igual que ustedes, queridos hermanos, no tenía ningún voto religioso mayor. O sea, ella se consagró como laica. Y Dios la utilizó como un instrumento tan importante que en aquella época, estamos hablando del siglo XIV, ocurrió algo terrible, que habían dos papas, dos figuras que eran reconocidos como, cada uno decía que era el papa verdadero, no como ahora que sabemos que hay dos papas, pero uno está retirado, uno reconoce que no es el papa titular, nuestro querido papa Benedicto XVI, y el papa actual, activo, real, digamos así, es el Papa Francisco. Pero en esa época había dos papas, cada uno decía que era el verdadero papa. Era una confusión total, una gran crisis dentro de la Iglesia. Y más encima el papa verdadero no vivía en Roma, sino que se fue a Aviñón, en Francia. Entonces esta mujer empezó a rezar mucho y le escribía al papa, y ella era muy conocida, logró que en su tierra las personas que querían pelear, los pueblos que estaban ahí disputándose el poder en esa zona de Italia, hicieran las paces. Era muy reconocida por su santidad y también porque hablaba con el Papa directamente y le escribía cartas y le decía que tenía que volver a Roma y que ella estaba rezando por la unidad de la Iglesia. Entonces fue una santa tremenda, hermano, muy jovencita, pero con un gran poder de influir positivamente en la Iglesia, en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes y para qué decir en la demás gente, los laicos, la veneraban prácticamente en vida porque daba grandes ejemplos de vida mística y santa. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo. Dios puede hacer que los laicos sean grandes santos y grandes conductores también de la Iglesia, ayudar a que la Iglesia cumpla su cometido, que es llevar el reino de Jesús. Entonces, esta frase que hoy dice el Señor es claramente no solo para sacerdotes, obispos, papas, se la dice también a ustedes, queridos hermanos laicos: el que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Todos tenemos entonces una gran tarea por delante, ¿no es verdad? Representar a Jesús en medio del mundo, donde nos toque vivir con nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, donde estemos. Estamos llamados a ser los representantes de Jesús, llevar la presencia de Jesús, que si nos ven a nosotros puedan ver a Cristo, como esa custodia viva que lleva la hostia. Pero para eso, ojalá todos tengamos cada vez más un amor eucarístico profundo que nos lleva a estar muchas horas con el Señor, hasta el punto que de tanto mirarlo al Señor, Él pueda vernos a nosotros como un reflejo de su propio rostro. Esa es la gracia de estar con Jesús, horas y horas junto a Él, adorándolo, acompañándolo en su presencia eucarística, porque eso es lo que va a transformar verdaderamente nuestros corazones. Y como a Santa Catalina de Siena, que dedicaba muchas horas a la oración y a la contemplación, también el Señor va a formar grandes santos aquí en San José de la Mariquina o en cualquier lugar donde estamos nosotros en este momento acompañando esta misa. En todos los lugares Jesús necesita de sus verdaderos representantes, que son aquellos que no a lo mejor tienen un título especial o un ministerio especial, sino aquellos que viven en el Espíritu Santo, aquellos que sirven con humildad a sus hermanos, aquellos que aman y siguen a Cristo sobre todas las cosas. Así sea. Amén.